Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 28 de enero de 2026, día 28 de nuestro viaje. Hoy volvemos al libro de Génesis para estudiar una de las historias más conocidas de la Biblia. Una historia que es más que un relato antiguo sobre un diluvio. Es una imagen profunda de la salvación. Una ilustración del juicio de Dios y de su provisión de escape. Una prefiguración de Cristo y su Iglesia. La lectura de hoy viene de Génesis capítulo 7, versículo 1. Y este versículo viene después de que Noé pasó 120 años construyendo el arca según las instrucciones exactas de Dios. 120 años de trabajo duro. 120 años de predicar justicia a una generación que se burlaba. 120 años de advertir sobre un juicio que nadie creía que vendría. El mundo en los días de Noé era completamente corrupto. Génesis 6:5 dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La humanidad había llegado a un punto de no retorno moral y espiritual. Pero en medio de esa generación perversa, había un hombre. Génesis 6:8 al 9 dice, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Un hombre justo en medio de una generación corrupta. Un hombre que creyó a Dios cuando nadie más creía. Dios le dio instrucciones específicas. Construye un arca. De madera de gofer. De dimensiones exactas. Con compartimientos. Calafateada con brea por dentro y por fuera. Y Noé obedeció. Hebreos 11:7 dice, «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase». Y ahora, después de 120 años, el arca está completa. El tiempo de gracia ha terminado. El juicio está por venir. Y Dios habla a Noé con una invitación que es tanto mandato como misericordia. «Entra tú y toda tu casa en el arca». Si alguna vez has preguntado cómo es salvo alguien del juicio de Dios. Si alguna vez has necesitado entender el Evangelio en imágenes del Antiguo Testamento. Si alguna vez has querido ver cómo Dios provee salvación. Este mensaje te mostrará que la historia de Noé y el arca es una imagen perfecta de Cristo y la salvación. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí». Leamos una vez más esta invitación divina a la salvación. Dijo luego Jehová a Noé, «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí». Permite que estas palabras te revelen cómo Dios provee salvación del juicio venidero. Analicemos juntos esta invitación que salvó a Noé y su familia del diluvio. El contexto: un mundo bajo juicio. Para entender la salvación, primero debemos entender el juicio. Génesis 6:13 dice, «Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra». Dios había decidido traer juicio. No caprichosamente. No arbitrariamente. Sino en respuesta a la maldad extrema y persistente de la humanidad. Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Pero la paciencia de Dios tiene límites. Después de 120 años de advertencia, después de 120 años de oportunidad para arrepentirse, el tiempo había llegado. Génesis 6:17 dice, «Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá». El juicio sería universal. Un diluvio que cubriría toda la tierra. Todo lo que respiraba en tierra seca moriría. No habría escape, excepto uno, el arca. Primera verdad, dijo luego Jehová. El versículo comienza con dijo luego Jehová. Dios habló. Esta es la iniciativa divina. La salvación siempre comienza con Dios.
no con la búsqueda del hombre, sino con el llamado de Dios. Génesis 6:13 dice, dijo, pues, Dios a Noé. Dios reveló su plan a Noé. Le advirtió sobre el juicio venidero. Le dio instrucciones específicas para la salvación. Si Dios no hubiera hablado, Noé habría perecido con el resto del mundo. Romanos 10:14 dice, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La salvación viene por escuchar la palabra de Dios. Dios habló a Noé. Dios nos habla hoy a través de su palabra escrita y a través de Cristo, su palabra viviente. Hebreos 1:1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Segunda verdad, a Noé. Dios habló específicamente a Noé. Era un llamado personal, individual, por nombre. Dios conocía a Noé. Lo había elegido. Lo había separado de esa generación perversa. Pero, ¿por qué Noé? Versículo 1 nos da la razón, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé era justo. No perfectamente sin pecado, pero justificado por fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó a Dios. Y su fe fue contada por justicia. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Génesis 15:6, Noé creyó y fue declarado justo. Pero nota algo importante. Versículo 1 dice, a ti he visto justo. Dios vio a Noé como justo. No es que Noé se declarara justo a sí mismo. Dios lo declaró justo. La justificación viene de Dios, no de nosotros mismos. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Tercera verdad, entra tú. Luego viene el mandato, entra tú. No considera entrar. No piensa en entrar. Sino entra. Es un imperativo. Una orden divina que es también una invitación misericordiosa. Entrar en el arca era la única manera de salvarse del diluvio. No había plan B. No había alternativa. O entrabas en el arca o perecías en el diluvio. Esto es una imagen perfecta de Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hay solo un camino de salvación. Solo un mediador. Solo un Salvador. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Así como Noé tuvo que entrar en el arca para ser salvo, nosotros debemos entrar en Cristo por fe. No basta conocer sobre Cristo. No basta admirarlo desde lejos. Debemos entrar en una relación salvadora con Él. Cuarta verdad, y toda tu casa. Dios no solo invitó a Noé, invitó a toda tu casa. Su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas en total. Primera de Pedro 3:20 dice, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solo 8 personas se salvaron de toda la población mundial. Esto nos enseña que la salvación es para pocos, no para muchos. Mateo 7:13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero también nos enseña que Dios se preocupa por las familias. Noé no solo se salvó él mismo. Toda su casa fue salva. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Esto no significa que la fe de uno automáticamente salva a otros. Cada persona debe creer personalmente. Pero significa que Dios trabaja en familias. Que tu fe puede influenciar a tu familia. Que debes orar y trabajar por la salvación de tu casa. Quinta verdad, en el arca. La salvación estaba específicamente en el arca.
no cerca del arca, no admirando el arca desde lejos, no conociendo sobre el arca, sino dentro del arca. El arca era el único lugar de seguridad. Génesis 7:16 dice algo hermoso. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta. Una vez dentro, estaban seguros. Una vez que Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla. Juan 10:28 al 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El arca es una imagen de Cristo. Cristo es nuestro refugio del juicio de Dios. En Él estamos seguros. Fuera de Él, estamos expuestos a la ira de Dios. Paralelos entre el arca y Cristo. Primero, el arca fue diseñada por Dios según especificaciones exactas. Cristo es el plan de salvación de Dios, no invención humana. Efesios 1:4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Segundo, el arca tenía una sola puerta. Cristo es la única puerta de salvación. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Tercero, el arca fue calafateada con brea, la palabra hebrea es capar que significa cubrir o expiar. La brea sellaba el arca, protegiéndola del agua del juicio. La sangre de Cristo nos cubre, protegiéndonos de la ira de Dios. Cuarto, todos los que entraron en el arca fueron salvos. Todos los que entran en Cristo por fe son salvos. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Quinto, el arca elevó a Noé por encima del juicio. Cristo nos eleva de la muerte a la vida. Efesios 2:5 al 6 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El diluvio vino. Génesis 7:10 al 12 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El juicio vino exactamente como Dios había advertido. No fue cancelado. No fue pospuesto. No fue menos severo de lo prometido. Vino con toda su furia. Versículo 21 al 23 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Solo los que estaban en el arca sobrevivieron. Todos los demás perecieron. No importaba cuán buenos pensaban que eran. No importaba cuán religiosos eran. No importaba cuántas buenas obras habían hecho. Si no estaban en el arca, perecieron. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Primero, reconoce que el juicio de Dios es real. Así como vino el diluvio sobre el mundo antiguo, vendrá juicio sobre este mundo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Segundo, entiende que Dios ha provisto un camino de escape. Cristo es nuestra arca. En Él hay salvación. Fuera de Él, solo hay juicio. Tercero, entra en Cristo por fe. No pospongas. No digas mañana. Génesis 7:4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El tiempo es limitado.
Entra ahora mientras la puerta está abierta. Cuarto, ora por tu familia. Dios salvó toda la casa de Noé. Ora para que salve toda tu casa también. Vive de manera que tu familia vea a Cristo en ti. Quinto, vive con urgencia. El mundo se burló de Noé. Segunda de Pedro 3:3 al 4 dice: En los postreros días vendrán burladores, diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? No te dejes engañar. El juicio viene. Advierte a otros. Comparte el Evangelio con urgencia. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, gracias porque has provisto salvación del juicio venidero. Gracias porque Cristo es nuestra arca. Ayúdanos a entrar en él por fe. Ayúdanos a traer a nuestras familias a él. Danos urgencia para compartir el Evangelio mientras aún hay tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale like si has entrado en Cristo, nuestra arca de salvación. Comenta: Cristo es mi refugio. Mañana, Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Nos vemos. Lee la palabra te bendice.